mintiendo que Dios le había hablado y que le había mandado decir que fuera y comiera. Ahora después de que comió, ahora después de que bebió, se para el profeta viejo y por palabra de Dios amonesta al joven varón de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, lo que hacen los viejos profetas? Después de que hacen caer a los hijos de Dios, ahora vienen y los amonestan. Y le dijo, por cuanto usted no obedeció la palabra de Dios, por lo que Dios le había dicho que no hiciera esto, y usted lo hizo, ahora usted no entrará a su lugar. Y le profetizó que iba a morir en el camino. Y así sucedió. Eso hacen los viejos profetas, destruir la vida de aquellos que Dios ha querido levantar, destruir la vida de aquellos que Dios ha tenido ministerio para ellos. El varón de Dios fue matado por un león y enterrado en el sepulcro del viejo profeta. No pudo ser sepultado en el lugar donde él vivía, donde él había servido a Dios, donde habían sido enterrados sus padres, sus familiares, los profetas de Dios. No pudo ser enterrado en el lugar de honra, donde eran enterrados los hombres que servían y obedecían a Dios. Fue enterrado en un lugar lejano. ¿Por qué? Porque se rindió ante la mentira de un viejo profeta. Hermano y hermana, no permita que un viejo profeta destruya su vida. No permita que un viejo profeta robe lo que Dios te ha dicho, que te ha entregado en tus manos. Humíllese cada día más y más en la presencia del Señor. Ahora la única esperanza de este viejo profeta era morir y tener el honor de ser enterrado al lado de un varón de Dios que él había ayudado para ser destruido. Eso era quizás lo único que le esperaba a él. A pesar de todas las cosas, Jeroboam continuó en su pecado y el viejo profeta siguió callando el pecado que había en Jeroboam. Se da cuenta, hermano, que no hizo lo que hizo porque quisiera servirle a Dios, no, hizo lo que hizo porque se dejó llevar por la envidia, porque se dejó llevar por la envidia hacia aquel joven que Dios estaba usando, porque si hubiera sido por querer seguir sirviendo a Dios, hubiera después amonestado a Jeroboam. El verso 33 dice: con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Y el viejo profeta, ¿qué hizo? No hizo nada, se quedó tranquilo. Ya había alcanzado su objetivo, destruir a un varón de Dios, destruir a un joven que había entregado su vida en las manos del Señor, acabar con aquella persona. Como él era un viejo profeta que ahora no hacía nada, que ahora no servía para nada, que ahora no se le tenía en cuenta porque no buscaba de Dios, porque había perdido la costumbre de buscar de Dios. Ahora sentía envidia de aquellas personas que Dios estaba levantando. Pero nosotros, hermanos, hoy debemos de pararnos en la línea, no ser viejos profetas. Hoy debemos de ser hombres y mujeres de Dios, que damos la palabra de Dios, pero no nos retractamos de lo que decimos, que amonestamos el pecado y tampoco nos retractamos de amonestar el pecado.
porque hoy muchos amonestan al pecado y después vienen y le piden perdón a aquella persona que han amonestado. Ay, perdóneme, hermano, es que fui duro con usted. No, al pecado se le dice pecado, y al que está en pecado se le amonesta para que Dios tenga misericordia de él y él se corrija y un día pueda heredar la vida eterna con nosotros. Sea fiel a Dios, hermano y hermana. No dejes que ningún viejo profeta robe lo que Dios te ha dado. No permita que ningún viejo profeta quite lo que Dios te ha entregado. No permitas que ningún viejo profeta se encargue de destruir su vida. No lo permita. No dejes que te robe la bendición que Dios te ha dado. Mantente firme, mantente recto en lo que Dios te ha dicho y no regreses a Betel. No cambies lo que Dios te ha dado. No comas ni bebas en Betel. Mantente firme en Judá, en la casa de Dios. Mantente firme en la palabra de Dios, que Él nos ayudará a vencer los obstáculos, a avanzar en medio de la adversidad. Póngase de pie y démosle gracias al Señor.